Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que organiza Amir Higher Education. Me voy a presentar, yo me llamo Beatriz Torres, soy psicóloga clínica vía PIR. Ejerzo como psicóloga clínica coordinando ahora mismo un centro de salud mental que depende del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, en Madrid. Y bueno, pues soy la coordinadora del curso de experto en trastornos de la personalidad que organiza AMIR en Higher Education en colaboración con la UDIMA, con la Universidad a Distancia de Madrid, ¿vale? Un poco cuando me han planteado la opción de hacer este webinar, pues me he debatido en cómo plantearlo, ¿vale? Entonces, bueno, más que intentar plantearos como tal que ofrece esta formación, que salidas laborales, quiero contaros un poquito acerca de los trastornos de la personalidad, de las cuestiones relacionadas con la esfera de la personalidad, cómo afectan al abordaje que hacemos de las personas que nos piden ayuda. Entiendo que si os interesa esta parte de los trastornos de la personalidad, entiendo que sois o podéis ser profesionales relacionados con el ámbito de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que trabajen en este área, enfermería, ¿no? Pues un poco que podamos caer en la cuenta de la importancia que puede tener el tener conocimientos acerca de este área, cómo nos puede ayudar de cara a las intervenciones que realicemos, ¿vale? Y bueno, luego un poquito sí que al final contaros mínimamente un poco los contenidos que abordamos en este curso. Si alguien quiere mi contacto directo, ahí tenéis tanto el email corporativo que tengo con Amir, como mi cuenta de Instagram de redes sociales por la que es fácil ubicarme, ¿vale? Por si queréis tomar nota, hacer captura de pantalla o lo que sea, aunque luego al final también os dejaré todos los datos de contacto, tanto míos como de la organización de Amir Higher Education para si necesitáis cualquier info adicional, ¿vale? Pero que bueno, que son cosas que yo en general soy de las que cuando va a los congresos, a las charlas o demás, y el ponente da la opción de, pues si luego me escribes y me mandas un email o tal, no sé qué, te puedo echar una mano, pues soy de las que siempre escribe, porque son los ponentes. Entonces, pues me gusta ofrecer la misma posibilidad de aquello de lo que me beneficio, ¿vale? Bueno, como os digo, yo soy psicóloga clínica, trabajo actualmente en un centro de salud mental, en principio abordando problemáticas de todo tipo que nos derivan desde atención primaria, desde otros compañeros de salud mental, desde compañeras psiquiatras del centro, pero prioritariamente mi agenda desde hace ya bastante tiempo está centrada en personas con problemática de la esfera de la personalidad y con personas de las que podríamos poner etiqueta de trauma complejo, ¿vale? Trastorno de estrés postraumático complejo, que tiene mucho que ver con cuestiones de vínculo y que muchas veces solapa con lo que categorialmente podemos considerar como trastornos de la personalidad, ¿vale? Para Mir Higher Education, en coordinación con la UDIMA, pues llevo coordinando este curso de experto desde 2019, ¿vale? Y la idea un poco pues es ofrecer un panorama general de cómo están las intervenciones, bueno, la conceptualización de entrada acerca de los trastornos de la personalidad y las intervenciones de las que disponemos ahora y cómo poder ejecutarlas desde distintos modelos en la medida de lo posible tendiendo puentes entre unos y otros, ¿no? Yo esto de soy de este modelo o de este otro, entonces los demás no los necesito conocer, siempre me ha parecido como el que dice, yo es que ya hablando este idioma, pues no me resulta ninguna utilidad hablar ningún otro, ¿no? Pues cuando me propusieron elaborar un curso de experto de 15 créditos con contenidos relacionados con los trastornos de la personalidad, pues intenté organizarlo de manera que fuera lo más global posible, lo más plural posible, ¿vale? Y además que las docentes que participen sean prioritariamente y sin prioritariamente todos en este caso son psicólogos clínicos que trabajan en el terreno práctico con personas con trastornos de la personalidad, cada una desde el modelo que os van a presentar, ¿no? Entonces, bueno, son gente que aparte de haber estudiado mucho en los libros, pues trabaja sobre el terreno desde las perspectivas que os intentan enseñar, ¿no? Bueno, ¿qué utilidad tiene saber acerca de la personalidad de base antes de hablar de trastornos? Pues que como dicen algunos por ahí, todos tenemos una, ¿no? O sea, en términos coloquiales, el hablar de personalidad en el lenguaje cotidiano, pues lo asumimos como la persona, ¿no? Como el individuo, como, oye, las características de cada uno.
cómo soy, cómo me describo a mí mismo, cómo describo a los demás. Para eso utilizamos este tipo de adjetivos calificativos, ¿no? Pues soy más o menos modesto, o perezoso, o tranquilo, o comprensivo, o egoísta, o raro, o sensible, ¿no? Utilizamos este tipo de adjetivos, ¿no? Que muchas veces tienen cierto componente evaluativo o valorativo, ¿no? Hay algunos adjetivos que entendemos que son positivos o tiene connotaciones en la calle positivas, otros más negativas, ¿no? Y en términos coloquiales también a veces hablamos de la personalidad como algo de todo o nada, ¿no? Decimos, alguien no tiene personalidad para decir como que no, que le estamos valorando negativamente o que es como muy igual a todo el mundo, o todo lo contrario, decimos, alguien tiene mucha personalidad para decir con cierta contundencia como que tiene carácter, que tiene presencia. Eso en lenguaje cotidiano, saber de personalidad, pues a pie de calle nos sirve para manejarnos así, pero no estamos a pie de calle nosotros, ¿no? Entiendo que somos profesionales sanitarios, psicólogos, me estabais diciendo por aquí la mayoría, y para nosotros la personalidad, pues hacemos un acercamiento más científico, ¿no? Y nos la planteamos, como ya sabéis, pues como las características, los rasgos que de alguna manera mejor pueden describir el modo de ser habitual de una persona y el modo de comportarse habitualmente una persona. ¿Y esto para qué nos puede servir en la práctica clínica, en nuestra práctica habitual? Pues si yo puedo comprender y más o menos describir cómo es una persona y cómo funciona, eso tiene un gran valor predictivo acerca de poder más o menos anticipar cómo va a funcionar una persona en los distintos contextos y ayudarla a hacer cambios, ¿no? A esos respectos si esto está siendo motivo de complicación, ¿no? Desde este planteamiento más científico, que es el que nosotros utilizamos, desde luego la personalidad, cuando hablamos de ella, carece de un componente enjuiciatorio. No es buena o mala, características positivas o negativas, son rasgos descriptores que además tampoco los planteamos desde una perspectiva de tener o no tener, sino desde una perspectiva mucho más dimensional, ¿no? Tener X rasgo en tal proporción, una puntuación muy elevada en tal rasgo, una puntuación más baja en tal este otro, y eso es la constelación de lo que científicamente en términos de personalidad pues describe mejor a esta persona, ¿no? A mí me gusta esta definición en general que Amparo Belloc y Héctor Fernández hacen de la personalidad, ¿no? Como ese sumatorio que va incluso más allá de la suma, pero como todo ese conjunto de las características psicológicas, y dentro de psicológicos incluyo lo cognitivo, lo emocional, lo afectivo, lo comportamental, lo social, lo cultural, que hacen que cada uno sea quien es, que lo identifican a uno con consistencia a lo largo del tiempo y de las situaciones, ¿vale? Podríamos hablar mucho de estas propuestas teóricas de definición, no es el objetivo, ¿vale? Igual que no es el objetivo de este webinar, como si, y más si la inmensa mayoría sois psicólogos, pues recordaros que desde esa asignatura, que para algunos es tortura en la carrera, para otros es fascinante en la carrera, suele ser tortura por el contenido, cantidad de teoría y de autores distintos, ¿no? Pero de modelos que se han ido elaborando a la historia de la psicología, de la personalidad, acerca de la personalidad y cómo dar cuenta de ella para describirla de la manera más ajustada posible, ¿no? Hay 15 millones de modelos, la inmensa mayoría de los que utilizamos a día de hoy, que cuentan con mayor aval, al menos como descriptivo, asumiendo que la personalidad no es algo que se vea cómo se puede medir el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Sino que tiene un componente de constructo psicológico inferido, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de niveles de inferencias elevados, pues tendemos a tirar más por modelos psicologicistas de carácter estructural, ¿no? Los modelos de rasgos, se les suelen llamar así, y seguro que le conocéis, el de los 5 grandes, de Costa y McRae. Os he puesto las fotos de los dos, de Costa y McRae. No me pidáis que os diga quién es cada uno, porque sistemáticamente los confundo, los confundiré siempre, y aunque me lo aprenda, lo volveré a confundir. Lo que sí que me queda claro con las fotos es que uno puntúa alto en extraversión y otro quizá no tanto, ¿vale? Bueno, los 5 grandes son como, es el modelo de personalidad basado en rasgos que mayor validación transcultural tiene, ¿vale? Una metodología factorial de análisis de rasgos muy robusta, y plantea la existencia como de 5 grandes dimensiones de personalidad que tienden a tener esa estabilidad
longitudinal a lo largo del tiempo, ¿no? Es verdad que con la edad, cuando nos vamos haciendo muy, muy mayores, pues la parte de neuroticismo, la parte de extraversión y la parte de apertura a la experiencia, que es esa O de openness, van reduciéndose un poquito, y la parte de amabilidad y de responsabilidad, la C viene del inglés consciousness, conciencia, a veces se le traduce así también, pues aumenta un poquito, pero en general tienden a tener bastante consistencia, ¿vale? Sobre todo, muy, muy, muy bien estudiados la extraversión, el neuroticismo, la amabilidad o cordialidad, se le llama así a veces, la responsabilidad, conciencia. La apertura a la experiencia tiene menos robustez en los estudios que ha aparecido y tiene menos valor transcultural. Por eso, si os suena el DSM-5, la aproximación dimensional que ha hecho en este modelo alternativo que plantea en su sección B, ¿no? Va a hablar de 5 facetas de personalidad potencialmente patológicas, ¿no? por rasgo muy intenso o muy poco intenso, y va a hacer referencia al neuroticismo, a la extraversión, a la amabilidad y a la responsabilidad, pero no a la apertura a la experiencia. Mete ahí un poquito de clavo lo que tiene que ver con el psicoticismo para hacer referencia a la aparición de sintomatología más cercana a experiencias de corte psicótico, ¿vale? Pero bueno, por ubicarnos, estamos hablando de personalidad, estamos hablando de que todos tenemos una, estamos hablando de que no nos valen las definiciones de a pie de calle, somos profesionales sanitarios, tenemos que conocer un poco poder intentar describir a las personas que acuden a nuestra consulta en términos descriptivos de rasgos un poco estructurales para poder intentar describir su modo habitual de ser y poder intentar predecir su funcionamiento y ayudarles a hacer modificaciones ahí. ¿Y esto tiene utilidad en consulta? Oh, pues sí la tiene. La tiene y enormemente, ¿no? Porque a mí me gustan mucho estas viñetas gráficas para intentar ejemplificar lo que puede ser un proceso de terapia o de ayuda en salud mental, ¿no? Alguien un poco a veces perdido con algunas cosas que le están desbordando, y un otro que se supone que es un experto en algo, en psicología, en psiquiatría, en enfermería de salud mental, en lo que sea, intentando ayudarle a dar un poco sentido a estas cosas y a ordenarlas, ¿no? Y esa labor de ordenar y de ayudar en esta tarea es mucho más sencillo si yo tengo la cabeza puesta en poder comprender a una persona, aparte desde sus vivencias, desde el síntoma que me cuenta, desde la situación aguda que le trae a consulta, desde el modo de ser habitual de esta persona, porque no le genera el mismo impacto una situación estresante, por ejemplo, a una persona que tenga un temperamento, una forma de ser a nivel de personalidad más extravertida que una introvertida. Simplemente porque los mecanismos de afrontamiento que van a poner son diferentes, ¿no? Distintas situaciones estresantes, normalmente en personas con alta extraversión, van a poner en marcha estrategias de apoyo social, por ejemplo, ¿no? Mientras que personas más introvertidas no van a poner en marcha esas estrategias de apoyo social. Por lo tanto, el impacto estresante de las situaciones en ausencia de ese factor protector que puede ser el apoyo social, pues va a ser diferente, ¿no? No percibe igual las cosas de su vida cotidiana, los estresores psicosociales potentes que puedan ocurrir, una persona que tiene una elevada apertura a la experiencia y por lo tanto tiene cierto carácter flexible para entender el cambio, para explorar, para de tener cierta curiosidad, que alguien que tenga bajísima apertura a la experiencia, que tenga un funcionamiento mental y experiencial más rígido, que probablemente todo lo que desafíe el salir de esa, no me gusta el término zona de confort, porque os garantizo que a veces no son confortables, pero todo lo que sea salir del entorno que para él es conocido, pues le resulte atemorizante o peligroso. Entonces, claro que es muy útil poder tener una imagen mental de las personas que vienen a consulta, no solo de los síntomas que nos traen, no solo de la situación basal que traen a nivel social en este momento, no solo a través de su historia biográfica, sino a través de su modo de ser, ¿no? Además, asumiendo que en consulta no solo están la mente y los rasgos de la persona a la que estamos atendiendo, sino que también están los nuestros, ¿no? Y que puede haber más o menos sintonía entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un terapeuta que tiendo a la inestabilidad emocional, a un elevado nivel de neuroticismo, ¿no?
pues probablemente me resuenen más las cosas que tengan que ver con eso, las personas que tengo delante, y me movilicen más, y a lo mejor simplemente las abstraigo selectivamente y les presto más atención, ¿no? O sea, ya simplemente desde la perspectiva de poder mentalizarnos en términos también de rasgos y de formas de carácter, pues saber nociones básicas de personalidad es útil, porque si no las tenemos en cuenta, ¿qué va a suceder con los procesos de terapia que hagamos, de terapia o de intervenciones de corte psicoeducativo en ámbito de salud mental, o de las intervenciones que estemos realizando con las personas a las que atendemos? Pues si no tenemos todo esto en cuenta, es una caja negra a la que somos un poco cegatos. Seremos cegatos a ellas, pero las interferencias durante todo el proceso terapéutico van a estar. Las interferencias van a estar, y seguro que las apreciamos, y a lo mejor no sabemos a qué atribuirlas, ¿no? Pero por aquí pueden ir las cosas, ¿vale? Está hablando de la personalidad en términos de, con comillas, personalidad normal, ¿no? Una personalidad que no genera disfunción ni en lo intrapsíquico ni en lo interpersonal, ¿no? Ahora imaginaos qué puede suceder si un terapeuta pues no tiene suficiente habilidad, competencia, conocimientos, práctica, ¿no? Con personas que puedan tener alteraciones en la esfera de la personalidad, ¿no? Al final, un trastorno de la personalidad, y en el experto debatimos un poco, mucho, bastante acerca de las definiciones que se dan y si terminan de ser del todo ajustadas o no, y si nos gusta más o nos parece más descriptivo de lo que vemos en consulta, los modelos categoriales tipo DSM, o los acercamientos más dimensionales tipo el que plantea la CIE 11, ¿no? Bueno, planteamos mucho estas cosas, ¿no? Pero así como definición general tradicionalmente aceptada, ¿no? Está esta parte de entender los trastornos de la personalidad como una forma de vivencia interna, de experimentarse el paciente a sí mismo y de adaptarse al entorno, ¿no? Que resulta disfuncional, y resulta disfuncional muchas veces porque los rasgos distintivos de este paciente de alguna manera son tan extremadamente rígidos o tan extremadamente inestables, pueden ser cualquiera de las dos opciones, que al final en lo que no le permiten es en la sana adaptación a los contextos, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de personas a las que les podamos poner la etiqueta de trastorno de la personalidad, es que no tienen una problemática aguda, de sintomatología aguda, conflictiva aguda, que se pueda resolver a corto plazo, sino que es su propia manera de sentirse, vivenciarse, relacionarse, regularse emocionalmente, controlar sus impulsos. Eso es lo que es problemático, y eso no es tan transitorio, y trabajar con ello en consulta no es tan sencillo, si es que hay algo sencillo de trabajar en consulta en salud mental, ¿no? Al final, una de las grandes dificultades que vamos a encontrar muchas veces con personas a las que terminamos poniendo la etiqueta de trastorno de la personalidad, o que ya vienen con el diagnóstico establecido, es que muchas veces es difícil que tomen conciencia de que partes o gran parte de la problemática que nos ponen en consulta tienen que ver con cómo son ellos mismos, ¿no? Yo lo suelo explicar a las personas con las que creo que puede haber dificultades en esta área, y que esto esté causando conflicto en múltiples áreas de su vida, explicándoles de manera muy llana y muy sencilla que un pez no se cuestiona que está mojado, ¿no? No, no sabe otra forma de estar, no describe que esté mojado, ¿no? Pues claro, cuando yo soy como soy y siempre he sido así, me puede costar plantearme que sea parte de mi forma de ser y de estar en el mundo lo que me esté causando tanto problema, ¿no? A esto nos referimos cuando a veces hablamos de que los trastornos de personalidad tienden a tener esta egosintonía, ¿no? Que claro, egosintónico, ego, yo, sintonía, en sintonía, ¿no? Claro, son problemáticas que están muy en sintonía con la persona que es. Es difícil que la persona los identifique como problemáticos, su propio funcionamiento, su propia forma de ser, ¿vale? Claro, si con personas con rasgos no patológicos, no tener en cuenta esta forma de funcionar del otro y propia mía puede dar lugar a interferencias, ¿qué creéis que pasa si no tengo esto en mente? Si ignoro
que la persona con la que estoy trabajando, como me ha traído una problemática de consumo de sustancias, o me ha tenido una problemática de relaciones interpersonales conflictivas, o me ha traído una problemática de inhibición social, o me ha traído una problemática de desajustes laborales de repetición. ¿Qué pasa si yo esto no contemplo, que no detecto que de base puede haber algo un poco más global? ¿Vale? Porque las consecuencias sobre los procesos van a ser las interferencias, pero multiplicadas por 15.000, porque esa forma de ser problemática pues va a estar interfiriendo en múltiples ámbitos de su vida cotidiana y va a tener una interferencia importante o un desarrollo importante dentro de consulta, para empezar desde lo puramente vincular, ¿vale? Oye, vea, entonces, joder, vale, una personalidad normal, me has hablado, me hablas ahora de un trastorno de la personalidad, pero esto es así, es todo nada, esto es cara o cruz, ¿tengo un trastorno de personalidad o no lo tengo? Oye, mira, pues durante mucho tiempo las clasificaciones internacionales tipo DSM y CIE lo planteaban de esa manera. A mi juicio tampoco realista, ¿no? Una personalidad normal que se describe de estas maneras, ¿no? Y una personalidad patológica. Bueno, la realidad es que vamos hacia modelos más dimensionales y la CIE 11, recién publicada en enero de este año, aboga por esto, ¿no? Hay estilos de personalidad que son normales, entendemos normales, no generan problemática, permiten una adecuada adaptación a los entornos, una vida más o menos satisfactoria, sin problemáticas de repetición basadas en las formas de vivenciarse, de funcionar el paciente sistemáticamente. En el otro extremo tenemos las personas a las que al final les ponemos la etiqueta de trastorno de la personalidad, en las que sí creemos que ese modo de ser, esa constelación de rasgos, sobre todo por la intensidad, rigidez e inestabilidad de los mismos, termina dándoles problemas en lo intrapersonal, ¿no? En lo que tiene que ver con su propia identidad, cómo se vivencian a sí mismos, con su autodirección, cómo se van conduciendo en la vida, o en la esfera más interpersonal, ¿no? Cómo vivencian aspectos como la intimidad o la empatía, ¿no? Y entre medias, ¿qué? Entre medias nada, un abismo. No, hombre, los modelos, como os decía, que plantean la CIE 11, ya es algo más dimensional, ¿no? Entendiendo que existen estados intermedios, ¿no? En los que, bueno, pues la CIE habla de ellos como dificultades de la personalidad, ¿no? O rasgos disfuncionales de la personalidad, se les ha llamado en otros momentos. No se les considera trastorno mental como tal, pero sí otros factores que pueden afectar a las condiciones de salud, especialmente en el área relacional. Entonces, estas personas con dificultades en la esfera de la personalidad, su forma de ser les genera interferencia con el funcionamiento y la adaptación, no tanta o no con tanta consistencia como para considerar que pueda cumplir el trastorno de la personalidad, pero tampoco podemos decir que a este nivel tenga del todo un funcionamiento adaptativo normal y unas vivencias de personalidad no patológicas, ¿no? Pues vamos hacia esta conceptualización, hacia dejar de considerar personalidad normal y patológica como entes cualitativamente distintos, ¿por qué no? Y empezamos a utilizar los mismos modelos que utilizamos para la explicación o para, explicación o descripción de la personalidad normal, para intentar dar cuenta de lo que tradicionalmente hemos considerado trastornos de la personalidad, ¿no? Antes os aludía a ese modelo alternativo de conceptualización de los trastornos de la personalidad que el DSM-5 incluye en su sección B, ¿no? Bueno, pues poder entender los trastornos de la personalidad no tanto como descripciones categoriales definidas en conductas y actitudes concretas, ¿no? Sino más bien centrándonos en cómo es su nivel de funcionamiento en lo intra e interpersonal y qué rasgos consideramos que están ahí siendo predominantes, bien por su intensidad desmesurada, bien por la bajísima presencia de ese rasgo, ¿no? O sea, entendiendo más bien desde esos modelos dimensionales como el de los 5 grandes, que los problemas están por desadaptativos altos o desadaptativos bajos en los niveles de rasgos, ¿no? ¿Se va entendiendo un poco por aquí la cuestión? ¿Estoy siendo muy coñazo? Y es que a mí con los temas que me gustan a veces me meto y si encima no os veo las caras, pues me cuesta un poco, ¿vale? Bien, de momento bien, ok. Vale. Oye, vea, bien, perfecto, personalidad normal, vamos a tener en cuenta cómo somos y cómo es el de enfrente en consulta. Personalidad patológica o que pueda tener un criterio de trastorno de la personalidad, va a generar mucha más interferencia
en los procesos terapéuticos, incluso aunque no estemos interviniendo directamente sobre los trastornos de la personalidad, sino sobre otras cuestiones que nos traigan a consulta, posibilidad de que entre medias haya, bueno, desequilibrios, rasgos disfuncionales, estados un poco intermedios en los que haya dificultades en la esfera de la personalidad sin llegar a ser una personalidad patológica. Ya os dije que personalidad tenemos todos y dificultades, pues unos cuantos, y trastornos de la personalidad, pues al final de cuántas personas estamos hablando, ¿no? De qué porcentaje de la población, cuál es la epidemiología de los trastornos de la personalidad, no de las dificultades en la esfera de la personalidad, que son mucho más extendidas, sino de los trastornos de la personalidad. Pues ha habido tropecientos millones de estudios, especialmente en los últimos 10-12 años, que los trastornos de la personalidad han recibido más atención por parte de la investigación, porque antes han sido durante mucho tiempo como un cajón desastre en el que entraba todo y con definiciones bastante insatisfactorias desde lo categorial. Pero bueno, la verdad es que aunque los datos son dispares, sí que hay como cierto acuerdo en que estamos hablando de que entre un 6 y un 13% de la población general cumpliría criterios para algún trastorno de la personalidad. Si nos vamos a población que tiene diagnosticada algún trastorno mental, ¿no? O sea, vienen a consulta diagnosticados o vienen a consulta por problemáticas de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, problemas alimentarios, situaciones de trauma, lo que sea que vengan, pues entre esa población clínica que ya acude por problemática de salud mental, entre un 20 y un 40% cumplirían criterios de trastorno de la personalidad. Ostras, es que estamos hablando de mucha gente, ¿vale? Ligero predominio en mujeres, dicen algunos estudios. Bueno, también hay mucha crítica y de ello también hablamos en el experto acerca de cómo la definición categorial prototípica que se ha ido haciendo, especialmente de algunos trastornos de la personalidad como el histriónico, o el límite o el dependiente, hacen que sea más fácil percibir esos rasgos en mujeres que en hombres. No está exento de condicionantes socioculturales de la construcción de los géneros, el que podamos aplicar etiquetas diagnósticas más a unos que a otros para algunos casos. Pero bueno, es que estamos hablando de un porcentaje de la población bastante elevado, ¿vale? El último metaanálisis de los más seguros al respecto, que es el del grupo de Worker, en el año 2018, planteaba, reuniendo estudios amplísimos poblacionales de diversos autores, Santana, Wang, estudios además hechos en multifoco, multipaís, con poblaciones con muestras poblacionales amplísimas. Terminaba ese metaanálisis concluyendo que aproximadamente un 11% de la población puede cumplir criterios para un trastorno de la personalidad. Del clúster A, o sea, lo que son paranoides, esquizoides, esquizotípicos, estaríamos en torno a un 5%, un poco menos del 4% del clúster B, lo que serían el narcisista, antisocial, límite histriónico, y cerca de un 5% este perfil más ansioso, temeroso, ¿no? Donde se encuadran el obsesivo compulsivo, anancástico, le llamaba la CIE antes, el evitativo y el dependiente, ¿vale? Claro, es que estamos hablando de que es muy probable que en nuestra práctica clínica nos encontremos con personas que cumplan criterios de trastorno de la personalidad, y es muy probable que en nuestra práctica clínica nos encontremos con personas que acuden a consulta por otros motivos, por otros diagnósticos, por otros síntomas, que cuando exploramos las alteraciones en la esfera de la personalidad están subyaciendo a gran parte de la problemática de, antes decíamos eje 1, de otra sintomatología de salud mental aguda, ¿no? Joder, ¿cómo llegan a consulta estas personas? Pues como llegan la inmensa mayoría, ¿no? Les pasa algo, ¿vale? Pues a veces es que están revolucionados y necesitan un espacio para sentirse escuchados, para poder expresarse, para mejorar su estado de bienestar emocional, para conocerse, para... Bueno, si llega a consulta la mayoría de la gente que busca un proceso de psicoterapia, casi siempre en régimen privado, ¿no? A sistemas de salud público es más frecuente que llegue gente con sintomatología, ¿vale? Sintomatología que excede lo que es el malestar emocional propio de situaciones de la vida cotidiana, y bueno, pues llegan personas con problemáticas diversas. Incluso es habitual que te lleguen, yo creo que estoy deprimido, ¿no? Llevo un tiempo
como que tengo muchos ataques de pánico, ¿no? Ya hay algunos términos psicopatológicos que incluso forman parte del lenguaje cotidiano con el que la gente nos llega a consulta, ¿vale? No sucede así con las personas que luego comprobamos que a lo mejor lo que pueda estar sucediendo, la etiqueta diagnóstica que les podamos aplicar sea un trastorno de la personalidad, ¿no? Yo todavía no me he encontrado a nadie cuyo primero contacto con un servicio de salud mental sea llegar y decir, hola, me llamo, puesto Germán, por poner un nombre, y vengo porque tengo un trastorno de la personalidad y quiero que me ayudéis con ello, ¿no? No llegan así, ¿no? Entre otras cosas por ese aspecto egosintónico que os decía antes, ¿no? Que es muy difícil para estas personas muchas veces tomar conciencia de que parte de las disfunciones, de los problemas, de los malestares, de los conflictos que van teniendo en distintas áreas de la vida tienen que ver con su propia forma de ser. Recordad esta símil de que el pez no sabe que está mojado, ¿no? Entonces, muchas veces llegan a consulta personas que vamos a terminar diagnosticando de trastornos de la personalidad por otros muchos motivos de consulta, ¿vale? A veces sí que el tema de la personalidad te lo traen a primera consulta como de base, ¿no? No me gusta mi forma de ser, tengo baja autoestima, no me regulo bien, es que en general algo tengo que tener yo porque siempre termino mal en estos contextos, ¿no? Normalmente los que llegan así, más que trastornos de la personalidad, terminan siendo cuestiones un poco de menor intensidad, de rasgos disfuncionales, ¿no? Pero bueno, terriblemente frecuente que aparezcan con un motivo de consulta que tiene que ver con dificultades en la esfera relacional, ¿vale? Problemas para vincular, relaciones intensas, tormentosas, conflictivas, ¿no? Presencias de problemas afectivos comórbidos. Os he dicho que entre las personas que llegan a salud mental por algún otro trastorno mental, y gran parte de ellos son problemas de corte ansioso depresivo, pues en torno a un 20 o un 40% cumple criterios, ¿no? De trastorno de la personalidad, pero no solo trastornos alimentarios, consumo de tóxicos, o sea que a veces el motivo de consulta o la sintomatología aguda es una, y lo que vamos percibiendo de fondo cuando vamos conociendo a la persona es que espérate que aquí hay mucho más que algo simplemente agudo a nivel afectivo o agudo a nivel alimentario, o esto es mucho más que una simple conflictiva de pareja, ¿no? Que es que este patrón se ha ido reproduciendo en la forma vincular de esta persona porque tiende a estos rasgos, estos esquemas, o ya lo contemplaremos, ¿no? A veces vienen porque ha sucedido algo estresante o algún problema muy concreto recientemente en su vida, ¿no? Un problema familiar, un despido laboral, problemáticas legales, o aparecen enfermedades físicas en ellos o en las familias que generan mucha disrupción de estos rasgos de base, ¿no? Con mucha frecuencia los motivos de consulta que llegan, especialmente los servicios de urgencias, tienen que ver con comportamientos autolesivos o heteroagresivos, ¿no? Autolesiones, pérdida de control de impulsos, agresividad. Cuando esto sucede muchas veces no es la persona la que acude pidiendo ayuda, sino que suele venir, digo, traído de la oreja, pero a veces no es traído de la oreja, suelen venir animados, motivados por algún familiar que está preocupado por estas conductas tan destructivas, ¿no? Problemas de consumo de sustancias o problemas adictivos a conductas potencialmente adictivas, me da igual comida que videojuegos, que juego patológico, también a veces es la forma que esto llega a salud mental, a veces en menor medida con perfiles más hipocondríacos. En los peores de los casos y en los que va a ser más difícil intervenir es cuando te llegan a consulta diciendo que vienen porque alguien se lo manda, porque un familiar les ha puesto un ultimátum, porque un juez determina que tiene que haber tratamiento. Bueno, en general, no, creo que no hace falta que se explique que siempre que la motivación para acudir a consulta y a pedir ayuda es que alguien viene obligado, aunque solo sea por pura reactancia y derecho a recuperar mi propia libertad que me están restringiendo, obligándome a venir aquí, pues no tenemos la mejor de las motivaciones para trabajar, ¿no? Y la generación del vínculo terapéutico iba a ser infinitamente más complejo, ¿no? Os hablaba de las comorbilidades, ¿no? Eh, ya no es solo que ese 20-40% de pacientes que tienen algún diagnóstico de trastorno mental cumplen criterio de trastorno de la personalidad, es que si le damos la vuelta a la tortilla, dentro de ese en torno al 6-13%, 11 decía ese metaanálisis del que hablábamos,
de personas que sí cumplen criterios de trastornos de la personalidad, entre un 50 y un 65%, la mayoría de los estudios tienden a ese 65, a casi 2/3 de esas personas cumplen criterios para otro trastorno mental. O sea, estamos hablando de un problema de salud mental de amplio espectro que solapa y tiene correlación y comorbilidad y valor predictivo sobre la aparición de otras problemáticas de salud mental. Especialmente elevadísimas las comorbilidades que aparecen en personas que cumplen criterios de trastornos de la personalidad del clúster D, sobre todo con cuestiones relacionadas con problemas de estado de ánimo, pero también mucho con problemas alimentarios o con problemas relacionados con adicciones, ¿no? El clúster C tiende más a comorbilidades del espectro ansioso, trastornos ansiosos, trastornos obsesivos, ¿no? Tendencias a perfiles más somatizadores y a manifestar todo el malestar emocional a través del cuerpo. El perfil o el clúster A correlaciona normalmente con elevados niveles de malestar emocional y de ansiedad y mucha dificultad en la esfera interpersonal. Entonces, jolín, es que estamos hablando de que esto llega a las consultas, en la población general adopta unas prevalencias que si las ponemos en relación con, no sé, la esquizofrenia, ¿no? Que todos entendemos que es una problemática grave y que hay cierto consenso en que afecta entre el 0,5 y el 1% de la población, es que estamos hablando de que los trastornos mentales tienen una epidemiología de 10 veces más, ¿vale? Si nos vamos a las consultas de salud mental concretamente, aumenta los casos, las prevalencias entre esas muestras clínicas, ¿no? Y encima, tener dificultades en la esfera de la personalidad dificulta y complica el abordaje de cualquier otra problemática de salud mental que sea por la que están consultando, ¿no? O sea, como que a mí me parece que siempre el tema personalidad, rasgos disfuncionales, trastornos de la personalidad, es algo que hay que explorar de base, porque es que a veces son cimientos sobre los cuales van creciendo otro tipo de problemáticas de salud mental que, como nos limitemos a intentar abordarlas exclusivamente de manera aislada y además exclusivamente a nivel sintomatológico, pues al final los procesos terminan siendo poco fructíferos, ¿no? Al final la recomendación, pues explorar, ¿vale? Explorar, contextualizar, confirmar un poco en evolución si esta persona puede o no tener una serie de rasgos disfuncionales o de trastornos de la esfera de la personalidad, porque eso nos va a permitir plantearnos intervenciones que permitan a la persona una mucho mayor conciencia de sí mismo. Me da igual que tenemos mayores capacidades de habilidades metacognitivas interpersonales, como diría de Mayo, mayores habilidades de regulación emocional, tolerancia a malestar, efectividad interpersonal, como diría Marshall Linehan, mayores habilidades metacognitivas, metacognitivas no, de mentalización, que diría Peter Fonagy, mayor capacidad de analizar las relaciones transferenciales y sus relaciones objetales para ver qué se les está activando ahora, que diría Otto Kemper, para poder conocer sus propios esquemas de funcionamiento, ¿no? Que dirían autores como Beck o Young. Al final se trata de, si no exploramos este área, si no contextualizamos las problemáticas que muchas veces vienen en consulta como pertenecientes también a la esfera de la personalidad, y vamos confirmando esto en evolución, pues vamos a hacer intervenciones muchas veces parciales en las que vamos a encontrar altos niveles de recidivas y de recaídas sintomatológicas y perpetuación de patrones de funcionamiento que pueden llevar a la persona a las mismas conflictivas, bien sea interpersonales o intrapersonales, una y otra vez, y eso, traerlos a consulta una y otra vez por síntomas que se repiten, por problemáticas variadas que vuelven a aparecer, ¿vale? Entonces, una especie de eterno retorno de lo mismo si no contemplamos la posibilidad de intervenir sobre este ámbito de la personalidad, ¿no? ¿Y cómo se puede intervenir sobre la personalidad, sobre estas áreas más problemáticas, patológicas de la personalidad? Para empezar, puede haber cambio, porque es que al inicio de este pequeño webinar os decía, bueno, la personalidad hace referencia a esas características que tienden a darnos estabilidad, ¿no? Y distinción a lo largo del tiempo y de las situaciones, identificarnos con ser quienes somos, ¿no? Que durante mucho tiempo, incluso entre los profesionales sanitarios que nos dedicamos a salud mental, ha estado muy extendida la idea de que las personas con trastornos de la personalidad son, voy a poner con comillas, incurables, ¿no? O sea, son inmunes a cualquier tipo de intervención, van a estar siempre mal, que sea
una situación no tratable, ¿no? Bueno, en base a esta creencia de SM4, mantenía los trastornos de la personalidad no en el eje 1, sino en el eje 2, junto con el retraso mental, ¿no? Como condiciones crónicas no rehabilitables, formas de ser que se asumían que estaban ahí, iban a ser así y no se iban a poder modificar. La realidad, cuando nos hemos puesto a trabajar con estas personas, a recoger datos sistemáticamente de años y años de seguimientos, de intervenciones, de perfeccionamientos, de estrategias de intervención, es que, oye, sí, presentan una estabilidad moderada en el tiempo, pero pueden mejorar con determinados tratamientos especialmente diseñados para ellos, ¿no? O sea, tendencia a la cronicidad sí, pero absoluta invariabilidad no, ¿no? Me gusta mucho esto que plantea Clark, ¿no? Que hay muchas pruebas para decir que tanto en los trastornos de la personalidad como en ese apartado un poco intermedio de disfunciones de la personalidad, igual que hay indicadores de continuidad y constancia de las dificultades, también hay indicadores de posibilidades de modificación y de cambio, ¿no? Y que obviamente en los rasgos más básicos el cambio es más limitado, pero que si nos vamos a otros niveles podemos conseguir cambios importantes en las personas que mejoren significativamente cómo se están sintiendo, cómo se están vivenciando, cómo se están relacionando con el entorno y al fin y al cabo facilitar su estado ¿no? Vivencial, emocional y sus relaciones con el entorno y su funcionamiento con el entorno, ¿no? A un nivel más, no me gusta el apelativo superficial, pero los manuales tienden a ponerlo así, ¿no? A un nivel más superficial, a estas personas les podemos enseñar nuevos aprendizajes que modifiquen sus interacciones con el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, hablamos de la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, destinada a los pacientes con diagnóstico de trastorno de TLP, ¿no? De trastorno límite de la personalidad, pues es que prácticamente toda la intervención grupal que se hace por módulos es entrenamiento en habilidades de tolerancia al malestar, de regulación emocional, de efectividad interpersonal, enseñarles otras formas de regularse con sus experiencias internas y con las formas en las que habitualmente tienden a intentar regularse con ellas y terminan perpetuando los problemas. A un nivel más profundo, pues se puede trabajar con los patrones básicos de experiencia del paciente para flexibilizarlos. Todos los modelos de esquemas, desde la adaptación que hizo Beck de su terapia cognitiva para la depresión, cómo la intentó adaptar para los trastornos de la personalidad, a los desarrollos posteriores de Jeffrey Young de los terapia basada en esquemas, a más recientemente todos los desarrollos que hace Giancarlo Di Maggio en Roma acerca de la terapia metacognitiva interpersonal, ¿no? Dentro de este nivel más profundo también se incluirían todos los desarrollos que, por ejemplo, plantea el equipo de Fonagy de la terapia basada en la mentalización. Entonces, yo me resisto, llevo años trabajando con personas a las que se les pone esta etiqueta, ahora en el Centro de Salud Mental, pero antes trabajaba en una asociación que trabajaba específicamente con personas con trastorno de personalidad límite diagnosticado y es que o sea, es mentira que no puedan cambiar, es mentira que no puedan estar mejor, es mentira que no puedan aprender otras opciones de regularse, de vincularse, es absolutamente mentira, ¿no? Que como terapeutas, como profesionales de salud mental, que podamos tener contacto con estas personas o que podamos tener contacto con personas que tienen dificultades en esta esfera, aunque vengan por otros motivos, podamos tener en mente la particularidad de trabajar con ellos, pues me parece absolutamente valioso, ¿no? En procesos que ya os digo que no van a ser tan breves y tan cortitos como a lo mejor otras terapias más acotadas en el tiempo, formatos más breves, manualizados, pues como puede haber para depresión, para ansiedad, para TOC, porque el trabajo aquí va a ser mucho más laborioso y lento, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Desde luego no es un proceso corto, tampoco es eterno. Hay varios estudios, este es uno de los más amplios, ¿no? En el que se planteaban, bueno, una revisión sistemática de 20 estudios acerca de intervenciones que se realizaban desde perspectivas cognitivas y psicodinámicas, principalmente psicodinámicas. Aquí englobamos terapia basada en la mentalización, ¿vale? De Fonagy y Bateman. Y lo que planteaban es que de media, para conseguir mejoras que puedan ser un poco sostenidas en el tiempo, pues vamos a necesitar más tiempo que para otros cuadros que suelen llegar a salud mental, ¿no?
El 50% de los pacientes mejoran con un promedio de 92 sesiones en año y pico. Estamos hablando de intentar hacer intervenciones más intensivas de sesión o 2 sesiones a la semana, ¿no? El 75% mejoraron si extendemos el proceso 2 años y 200 y pico sesiones, o sea, 2 sesiones semanales durante 2 años. Eso es difícil de sostener a nivel económico, por eso hay que también pelearse porque las aseguradoras, sistemas públicos y demás tengan buenas intervenciones potentes para estos pacientes, no solo a nivel individual, sino también en formato grupal, ¿no? Y podamos realizar intervenciones multidisciplinares que ayuden también a sostener las dificultades inherentes a los procesos largos. Sostener el vínculo con estas personas es complicado porque tienen muchas dificultades vinculares de base. En el experto que coordino hay una clase muy maravillosa acerca de la incomprensión de los patrones disfuncionales de la personalidad desde la mirada del apego, ¿no? Como, bueno, Fonari también habla de esto para intentar explicar los déficits de mentalización, ¿no? Basados en dificultades en las relaciones vinculares porque no me mentalizó el adulto que tenía que enseñarme a mentalizar, ¿no? El desgaste natural de los procesos largos, situaciones agudas, conflictivas, con aparición de sintomatología aguda pues a nivel afectivo, de consumo de sustancias, de autolesiones, de intentos de suicidio que puedan interferir en los procesos de terapia que estamos haciendo, también los propios abandonos de terapéuticos o las interrupciones. Por eso está bien plantearse también un esquema de funcionamiento mental con estas personas en las que la terapia no sea algo de, pues si abandonas aquí ya no vuelves, ¿no? O sea, porque probablemente haya que normalizar e interiorizar que los abandonos, las interrupciones del tratamiento va a formar parte del proceso más habitual de tratamiento, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? El panorama en las intervenciones ahora mismo, entendiendo que es un fenómeno muy complejo que abarcar, incluidas todas las comorbilidades, pues aluden a eso, ¿no? Intervenciones un poco más sostenidas a largo plazo. Hay muchísimos modelos de intervención disponibles ahora, la mayoría de ellos los que más estudiados y con mayor evidencia para el trastorno límite de la personalidad, pero simplemente porque es el que más financiación ha recibido para estudios, no por otra cosa, ¿no? Pero sí que todos ellos requieren como de una formación de entrenamiento muy específico y todos ellos van a compartir la idea de que lo más aconsejable es un abordaje integrador desde la perspectiva multidisciplinar, integrador desde la perspectiva de la comprensión de lo que sucede, desde las técnicas, ¿vale? Al final estamos hablando de un problema de salud mental muy complejo que nos vamos a encontrar en la práctica clínica, obviamente, aunque yo estoy hablando aquí todo el tiempo de trastornos de la personalidad en mi cabeza y quizá no lo he dejado suficientemente claro desde el inicio, ¿no? Pero bueno, a veces asumo erróneamente que quienes me escucháis ya me habéis podido escuchar en otros espacios y no sea extraño, pero para mí no existen trastornos existen personas a las que les pasan cosas para las que les ponemos esta etiqueta, ¿no? Personas a las que les han sucedido X cosas que su experiencia les ha llevado a terminar cristalizando de esta manera y a relacionarse y funcionar, pero al final no dejan de ser personas que presentan problemas de salud mental y de ajuste y de sufrimiento importantísimos, ¿no? Y a los que nosotros como profesionales de salud mental tenemos que dar respuesta, ¿no? Que a nivel teórico es súper difícil conceptualizar qué es un trastorno mental, dónde pongo el límite, si algo más categorial, si algo más dimensional, si hay continuidad con la personalidad normal, si no la hay, pues de todo eso podremos debatir, ¿no? Y podremos ver cómo las perspectivas han ido cambiando a lo largo de los tiempos, ¿no? Que los abordajes son complejísimos. Bueno, os he hablado simplemente de los tiempos, ¿no? Y de esta idea tan extendida pero no demostrada de que no puedan cambiar. A veces estos abordajes requieren mucha formación, entrenamiento, supervisiones, ¿no? Y a veces, joder, hacerlo uno solo, pues es como si fue intentando llevar la bola del mundo por encima de la montaña, ¿no? Pues necesitamos muchas veces mucha formación y desde luego al final, a mí al menos en mi experiencia, que cuando yo comencé a trabajar en salud mental, no era un área que me gustara especialmente y terminó apasionándome. Pues es un poco la idea que yo tenía con este webinar y con la formación que planteé para este experto, ¿no? Que ya que es una realidad que nos vamos a encontrar,
si podemos cogerle el gustillo, que nos resulte apasionante aprender y desde ahí tener una posibilidad de ayuda más eficaz, más eficiente y más certera, pues obviamente todo eso redunda en el beneficio de las personas a las que asistimos, que al final esa es nuestra razón de ser, ¿no? El poder servir de ayuda a estas personas. Entonces, un poco con esa idea, creamos, bueno, empecé a coordinar hace un tiempo con un equipo maravilloso de docentes este experto que, como os digo, hacemos en colaboración con la UDIMA y que, bueno, pues aquí me he atrevido a dejar un pequeño resumen de los contenidos y los profes, ¿no? Desde una pequeña introducción, a mí en algunas clases me veréis, porque aparte de coordinar doy 3 clases, entonces pues si alguno se apunta se hartará de verme, lo siento, ¿vale? Pero bueno, aparte de esa pequeña introducción y de, bueno, un módulo dedicado a la conceptualización teórica, como estaban en las clasificaciones internacionales, pues luego empezar a plantearnos cómo surge esto, ¿no? Modelos explicativos generales, modelos explicativos desde esta mirada, desde el apego, ¿no? Cómo evaluar personalidad, cómo entrevistar, desde qué modelos es útil realizar intervenciones o evaluaciones, por ejemplo, desde la perspectiva de Otto Kemper, más centrada en una evaluación más estructural de la personalidad. Los primeros 4 módulos se llevan la mitad del curso de las clases teóricas. Los 2 últimos módulos, que son de intervención, se llevan el resto, ¿no? Intervenciones más globales, aplicables a los distintos trastornos de la personalidad, como pueden ser todos los modelos cognitivos pues, de Jung, de Beck, la terapia metacognitiva interpersonal de Di Maio, acercamientos desde otras perspectivas y otras modalidades actuales, por ejemplo, desde aceptación y compromiso, ¿no? Como un ejemplo de aplicación desde terapias conductuales de tercera generación, abordaje de estos casos. Al último módulo, las intervenciones específicas centradas en el abordaje del trastorno límite de la personalidad por 2 razones. Como os decía antes, es el que más financiación ha recibido para los estudios y es el que con mucha frecuencia más demanda del sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, todo el abordaje que además tiene buenísimos datos de eficacia de la terapia dialéctico-conductual propuesta por Marshall Linehan, de la terapia basada en la mentalización propuesta por Fonagy, de la terapia centrada en la transferencia desde la perspectiva de Otto Kemper, y finalizamos con una clase que a mí me apasiona, entre otras cosas porque a la profesora le tengo especial cariño, a todos les tengo especial cariño, les tengo en mucho aprecio y estima, pero mi compañera Marina Carretero es mi residente pequeña, yo era su R mayor, pues la tengo ahí una estima especial, en el que, bueno, pues nos planteamos que el trauma y las situaciones de trauma relacional y vincular tienen mucho que ver con cómo estas personas terminan desarrollando problemáticas casi porque son las estrategias que han tenido para sobrevivir a situaciones muchas veces vitales muy complejas, de inicio muy temprano y con unas posibilidades vinculares de poca consistencia y de poco sostén, ¿no? Pues bueno, todos los profes que tenéis ahí, os dejo los nombres, pues son psicólogos clínicos que a día de hoy están trabajando dentro del sistema público de salud aquí en España y muchos de ellos tienen también práctica privada. Y bueno, aparte de las clases teóricas, contamos con 2 talleres, con tutorías, un poco preexámenes. Hemos incorporado este año sesiones clínicas en directo para hacer 4 a lo largo del año, en el que vamos haciendo actualizaciones, presentación de casos. Bueno, a mí desde luego me parece, la verdad es que al final me siento un poco tonta y lo voy a reconocer diciendo que me parece una formación muy buena porque la idea doy yo, ¿no? Entonces, si dijera lo contrario, estaría tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero es verdad que creo que son unos contenidos muy buenos y que es difícil de encontrar en una formación de posgrado de manera unitaria, ¿vale? Cuenta por aquí Manuel, que está conectado, que dice que bueno, que se ha apuntado al webinar porque este tema le apasiona, pero es que él ya ha sido alumno del experto y que le ha encantado y le ha servido mucho la formación recibida y que todos los docentes son muy buenos. Oh, pues Manuel, muchas gracias por la valoración. Pues eso, que yo tampoco, bueno, pues que quien quiera más información acerca del experto, por supuesto, que se ponga en contacto con nosotros.
que si este ratito ha servido para que alguno de vosotros le pique el gusanillo, quiera saber más, le interese formarse en el ámbito de los trastornos de la personalidad, pueda abrir un poco la mirada, contemplar algunas de las dificultades que llegan a consulta o algunas de los conflictos que a veces tenemos con algunas de las personas a las que atendemos, abriendo un poco la mirada, que a lo mejor hay dificultades por esta área que no he explorado, no he profundizado, pues bienvenido sea, ¿no? Al final los objetivos de la formación pues tienen que ver con eso, ¿no? Con actualizarnos, con tener conocimientos de las distintas corrientes puestas al día, con aprender a evaluar, con poder intervenir o aprender desde las principales corrientes siempre con evidencia científica y empezar a trabajar desde esa perspectiva de cómo trabajan otros con sus casos prácticos, ¿no? Entonces, bueno, por aquí os dejo los datos de contacto, antes os dije que os los volvería a dejar, por si alguien quería saber más o quería contactar directamente. Tenéis aquí los de la academia directamente de formación que organiza, pues ahí tenéis toda la información disponible. Si alguien quiere contactar directamente conmigo, pues aquí abajo tenéis mis dos formas de contacto. Me estabais preguntando si alguien, si estas diapositivas las podíamos dejar disponibles de alguna manera. Si alguien está interesado en las diapositivas, que se ponga en contacto conmigo por alguno de los medios, por email o por Instagram, o al email de info.e, H es High Education, porque a mí me costó pensarlo, ¿vale? Y a través de ese email nos las pedís y no tengo ningún problema en facilitarosla, ¿vale? Porque todo lo que sea útil para vosotros, pues bienvenido sea. Y nada, que no me extiendo más, que creo que ya he ocupado la hora que tenía para este webinar. Que no me habéis ido haciendo preguntillas ni nada, no sé si porque he ido muy rápido y un poco rollo soltando aquí y no os ha dado ni tiempo a escribir, o por si bueno, las dudas surgen después y no las queréis transmitir por los medios que os he planteado, pero que infinitas gracias por estar ahí y que bueno, si os animáis a iniciar la formación con nosotros, pues nos iremos viendo más, ¿vale? Pues nada, que paséis muy buen día. Saludos. Hasta luego.